Directo, Óscar Puente en el Congreso. Más de 12 horas antes de que se produjera la intervención. Esta es una realidad. ¿Por qué sucede esto? Ustedes dirán, bueno, esto he leído algún análisis sobre la relevancia de este hecho. No, esto no tiene importancia, esto es un buen trabajo periodístico. Hombre, no tendría mucha importancia de no ser porque en este país se ha condenado al fiscal general del Estado por una revelación de secretos. Por una revelación de secretos que consistía en informar a la opinión pública de un bulo, desmentir un bulo. Bueno, pues no tengan ninguna duda de que esta filtración de una causa declarada secreta en el día de ayer no se va a investigar. No es ya que no se vaya a juzgar a los responsables, es que no se va a investigar, ni siquiera se va a investigar. Y esto tenemos que ponerlo en el contexto de lo que está sucediendo en nuestro país, de cómo en el día de ayer se produce esta publicación que además es utilizada por el Grupo Popular en la Cámara, que en la sesión de control casualmente tiene esta información con carácter anticipado y la utiliza en la sesión de control. Esto es lo que está pasando en este país. Eso no hace falta demostrarlo o esclarecerlo porque ya se sabe. Esto ha sucedido en el día de ayer y esto habla muy a las claras de cuál es el sentido y cuál es el trabajo que algunos están haciendo para derribar a un gobierno. No con una convocatoria electoral, no en las urnas, sino con otras mañas, con otras herramientas. Y desde luego el Partido Socialista esto no lo va a consentir y no lo va a tolerar. Nosotros vamos a seguir trabajando por el bien de este país y no vamos desde luego a doblegarnos a los intentos de nadie de perturbar nuestra democracia a través de métodos y de formas que no son democráticos. Dejemos trabajar a la justicia, que se esclarezca lo que se tenga que esclarecer, pero dejemos también claro que en el entorno de estas investigaciones hay intereses claros que se están traduciendo en determinada información privilegiada, determinadas acciones en derribar un gobierno. Esto es así de claro. Pero no le preocupa. Se montó una cloaca, ministro, se montó una cloaca para desmontar determinadas investigaciones en torno a Ferraz, en torno al Partido Socialista. Vamos a ver, lo acabo de decir, eso es lo que tendrá que esclarecer la investigación. De momento, de esa cloaca que dicen que se montó, dos personas, insisto, ajenas al Partido Socialista, ayer han desmentido categóricamente los hechos que se recogen en el auto. Por tanto, dejemos que la investigación esclarezca estos hechos. Lo que no se puede hacer es sentar o pronunciar ya una sentencia en un asunto que está en una investigación inicial. Insisto, eso se tiene que esclarecer. Lo que no se tiene que esclarecer son los calendarios, las filtraciones, la utilización de una causa declarada secreta por formaciones políticas en la misma sesión de control del Parlamento. Eso no necesita ningún esclarecimiento porque está a los ojos de todo el mundo. Y eso daña seriamente la imagen de la justicia, la imagen de las investigaciones y daña la presunción de imparcialidad que tienen que tener este tipo de investigaciones. Si hay determinadas partes que conocen los hechos y los utilizan en su acción política, eso desde luego no habla para nada bien de la imparcialidad de las investigaciones. Esta es la señal en directo y te he preguntado precisamente, moción de censura, cae el gobierno. He dicho, dejemos que la investigación judicial avance. Por tanto, no pongas en mi boca cosas que yo no he dicho. Yo lo que digo, y creo que es evidente, es que en este momento se están produciendo investigaciones y procedimientos judiciales relacionados con la mujer del presidente del gobierno. Una condena al fiscal general del Estado por una filtración que todo el mundo sabe, ayer hemos visto un ejemplo, nunca se persigue. Por cierto, una condena al fiscal general del Estado por haber sido él quien filtró una información o alguien de su entorno, lo cual es desde el punto de vista jurídico algo absolutamente inaudito. Es decir, que se condene a alguien porque se ha producido una filtración bien hecha por usted o bien por alguien de su entorno. Es decir, la propia sentencia reconoce que no sabe quién filtró la información y sin embargo hay una condena nada más y nada menos que al fiscal general del Estado. Y luego estamos viendo ahora mismo un procedimiento en relación con el expresidente Zapatero en el que permítanme que haga una valoración. Es decir, yo estoy un poco atónito, ¿no? Porque resulta que el señor Zapatero se dedica más o menos a lo mismo que se dedican el resto de expresidentes, no digo ya de España, sino del mundo, ¿no? Incluidos los expresidentes españoles, ¿no? Y sin embargo, al presidente Zapatero se le somete a una investigación en la que parece prescindirse de una circunstancia que para mí es vital desde el punto de vista jurídico, y es que este señor desde el año 2011, parafraseando a la señora Díaz Ayuso, es un ciudadano particular, no es un cargo público.
Por tanto, no está sometido a las obligaciones que tiene un cargo público. Y este es un elemento esencial que parece estarse obviando no solo en la propia actuación judicial, sino también en el análisis que se hace de ella. Es algo asombroso. Por tanto, lo que digo es lo que está viendo todo el mundo. Hay una serie de causas judiciales que en otros casos no se producen, es decir, enseguida se ven las relaciones de determinados hechos con determinadas personas y al mismo tiempo estamos viendo como hoy el secretario de Estado de Seguridad y mañana o pasado el ministro del Interior del Partido Popular declararán en una causa en la que se ha sacado el nombre de Mariano Rajoy de determinados informes. No lo digo yo, lo dice un inspector de la policía. Un inspector de la policía ha dicho en sede judicial que se sacó a Mariano Rajoy del informe porque le obligaron. Oiga, yo creo que es bastante claro lo que está sucediendo y esto, denunciarlo, es una obligación democrática. Denunciar estos hechos que están sucediendo, que no son un invento, que lo dice la propia policía en sede judicial. Por lo tanto, a eso es a lo que me refiero. Entonces que hay una persecución a conciencia a gusto Óscar Puente, hablando de doble vara de medir, de jueces, de investigadores judiciales. Desde luego, las causas relacionadas con la familia del señor Sánchez que no se sostienen. Fíjense, se va a juzgar hoy al hermano del señor Sánchez por haber entrado en una institución como músico, siendo músico, cuando tenemos un caso idéntico que es el de la hermana del señor Moreno Bonilla, que entró poco después de ser el presidente de la Junta de Andalucía en un conservatorio de música, cuando además había una candidata que tenía 11 puntos más que ella en ese proceso selectivo. Y aquí se sienta en el banquillo al hermano del señor Sánchez, que en el momento en el que él entra en la institución ni siquiera era el secretario general del PSOE, era un apestado al que le habían echado de la Secretaría General del PSOE y que había dejado su cargo en el Congreso de los Diputados. Esto es lo que está sucediendo en este país. Señor Puente, pero hablemos del caso Imagen en directo y a esta hora la denuncia es la de la doble vara e incluso la de la malicia. Ser socialista no es ser ingenuo. Respetamos y respeto la justicia, pero sé distinguir una casualidad de lo que no es una casualidad. Y sé distinguir una coincidencia de lo que no es una coincidencia. De registros, y usted ha hecho esto cientos de veces. ¿Esto es normal o esto no es normal? Bueno, para empezar, no es normal. De hecho, además de policía, soy escritor y si yo incluyera cómo se han realizado estos registros y sobre todo la celeridad con que se ha hecho en una novela, nadie me creería, porque dirían que eso es ficción. Los registros, para empezar, normalmente, casi todas las veces, no solo es en un lugar, sino son en varios lugares. Y los policías que acuden a los registros en los que he acudido yo y que he presenciado, ni siquiera hasta por la mañana antes de empezar el registro sabemos ni dónde es ni a quién se va a registrar. Esto lo digo para que vean con qué sigilo y con qué precaución y cautela se hacen los registros. Lo que nunca he visto yo tampoco es que se haga público, porque cuando se recoge, en el caso este de que estamos hablando, cuando se recogen piezas en un registro, eso es en bruto, está sin analizar, no se ha hecho un peritaje, no se sabe el valor, no se sabe qué relación tiene con el registro. Hay que hacer ahora el análisis posterior, que se haga público. También de las joyas de Zapatero, me está diciendo además las joyas de Zapatero. Sí. Las joyas de Zapatero, que se haga público, que eso es lo que estamos comentando estos días, sobre todo en Twitter, porque es muy sonado, que se haga público cuando todavía no se sabe ni el valor, ni la relación, ni la procedencia. A 6 días de una entrada y registro, cuando los que hemos participado, los policías que participan en entradas y registros, sabemos que a veces se tardan semanas en analizar la documentación y estamos hablando a lo mejor de un disco duro, de un ordenador. Entonces, que en 6 días ya se haya publicado en bruto, sin ni siquiera analizar, no es para nada normal. Usted en estos procedimientos, usted en esto no ve prensa o esto sí es normal. Quiero decir, la magnitud de esto es el expresidente del gobierno, la magnitud de esto es el partido del gobierno. ¿Aquí esa diferencia puede explicar esto o ha habido aquí una filtración previa? Vamos a ver, bueno, yo no me voy a meter ahora en un jardín haciendo comentarios sobre cosas que desconozco. Lo que sí digo es que el tratamiento en una entrada y registro da igual, porque todos somos iguales ante la ley. No tiene ningún sentido. Es igual el que sea un expresidente del gobierno, como comenta usted, a que sea una persona prácticamente desconocida. La garantía legal tiene que ser la misma. ¿Cacería o
o sustancia judicial. El abogado de David Sánchez acaba de perder la paciencia en el juicio diciendo todo esto es una, literal, escúchenlo, puta invención. Evidentemente, yo creo que solamente lo diré en el desarrollo del plenario una vez, pero hombre, que evidentemente esto tiene una inspiración de signos políticos, yo creo que no se le escapa a nadie. Esto es una pura invención. Esto es mentira. Esto es mentira. Esto es una falacia. Señor letrado, no levante el tono de voz. Esto es lo que están a esta hora planteando los abogados. Carla Acuña, hoy se sienta en el banquillo el hermano de Pedro Sánchez. Y muy contundente ha sido su abogado diciendo que se le ha sometido a una investigación prospectiva, que todo esto tiene una raíz podrida. Recordemos que parte de una denuncia de manos limpias y que los delitos están prescritos. Una causa en la que la Fiscalía no está acusando porque dice que las acusaciones nacen de conjeturas, que no se puede probar que la plaza de la que disfrutó David Sánchez en la Diputación de Badajoz fuera creada es profeso, pero que las acusaciones populares piden para él 3 años de prisión porque consideran que fue enchufado, que enchufó a su amigo y que no cumplió con las funciones que le correspondían. Voy a plantear 2 cuestiones de nulidad, en particular con lo que tiene que ver con la existencia de una paradigmática investigación de naturaleza prospectiva. Esto es lo que a esta hora está abierto y lo que se está cruzando con el registro de la UCO, con el requerimiento de información de la UCO en Ferraz. ¿Por qué? Porque en este juicio que acaba de comenzar se pide incorporar lo que el sumario y la investigación al PSOE apunta. Hablar Salvador Illa también diciendo: yo sé distinguir lo que es casualidad de lo que no lo es. Y acaba de hablar Feijóo. Feijóo dice: esto no es una ofensiva judicial, esto es una montaña de corrupción, dice. Vivimos un auténtico carrusel delictivo. Lo que está podrido es el núcleo del poder. La redada de ayer fue la redada al sanchismo en su conjunto. Tan grave como los hechos que se investigan es la reacción de los máximos dirigentes del Partido Socialista y del propio presidente del gobierno, por la nula altura moral de quien los ha protagonizado, de quien los ha amparado y de quien los ha consentido. La escalada dialéctica la están viendo ustedes en directo, porque esto es un requerimiento de información con posibilidad de que, si se hubiera negado, esto se convirtiera en un registro. No es registro. Pero ya no estamos ni en requerimiento ni en registro. Ahora es redada. Esto es lo que dice hoy el Partido Popular. Esto es lo que hoy protesta el Gobierno. Marta Ita, en una protesta que el Ejecutivo dice ha llevado a una presencia y un espectáculo que podría haberse evitado simplemente con un fax. Ita. Pues sí, Javier, exhaustivo y a todos los niveles. Así era el operativo policial de la UCO aquí en Ferraz. Los agentes sabemos que estuvieron en total 12 horas, hasta las 9 de la noche, revisando cada despacho, cada ordenador y hasta el garaje con todos los vehículos que había en el interior. Lo que conocemos también es que estuvieron en la 5ª planta, una de las más importantes de la sede del Partido Socialista, la que corresponde a gerencia, y que en todo momento estuvieron acompañados por la actual secretaria de organización del partido, por Rebeca Torró. Todo por orden del juez Pedraz, que quería obtener el volcado de los correos relativos a la cúpula de gestión del Partido Socialista. Esto es Ana María Fuentes, Jon Antolín y Santos Cerdán. Pero es que además también había solicitado los registros de entrada y de salida de otras 27 personas, así como... Es importante lo que contiene el auto y los desmentidos, porque hay 2 muy llamativos. El primero, este intento de soborno a un fiscal como Grinda. Grinda lo ha desmentido. El fiscal ha dicho, y es un fiscal que no está en esta causa, no tiene, ayer decía Miguel Ángel Campos en la SER, ningún incentivo para mentir. Dice, no es verdad. Nadie le ha intentado comprar con 300.000 euros. Pero el desmentido más llamativo es el de la abogada de Koldo. Le ha pedido al colegio de abogados que le levanten el secreto, la obligación de guardar secreto, porque ha grabado la conversación y lo que dice es: no, en ningún momento se le ofrece dinero a Carmen Pano, y está grabado. Se puede probar. Es mentira lo que ahora mismo, en esos 2 extremos, dice ella, contiene el auto.
Lo que hay es, insisto, una acusación muy grave, pero unos desmentidos muy sonados. Y un tercero llamativo. Javier Pérez Dolcet, el hombre al que se acusa de esto, la cloaca socialista, dice, en realidad lo que estaban haciendo era intentar frenar la cloaca que quedaba. Esto es, dice, una guerra contra él por intentar desmontar las cloacas anteriores. Y vamos a ofrecerles, digamos, el primer avance importante de documentación desencriptada de la causa Tándem que nosotros habíamos conseguido. ¿Sabes lo que nos contestó? Que no le interesaba. Entonces lo que hicimos fue, me fui a la unidad de asuntos internos de la policía y empecé a hacer las entregas allí. Lo que pasa es que eso no te garantiza que, digamos, que eso termine en el sitio adecuado, ¿eh? O sea, desde el año 21 hasta hoy no se ha practicado ni una sola diligencia. Tenemos aquí ahora mismo un auto, Javier Pérez Royo, y tenemos una cuestión, y es si esto es creíble y qué dimensión tiene. Catedrático de Derecho Constitucional, Javier Pérez Royo, ¿qué categoría tiene esto? ¿Qué credibilidad tiene esto ahora mismo? ¿Qué recorrido penal, sobre todo, tiene esto ahora mismo? Bueno, vamos a ver, por lo que habéis dicho, los desmentidos que se han producido por el fiscal y por la abogada que ha solicitado incluso del Colegio de Abogados la autorización para poder hacer uso de la conversación que tiene grabada con una clienta, pues yo creo que son dos desmentidos muy sólidos. Son desmentidos muy sólidos. Y cuando en un auto se contienen mentiras objetivamente verificables, porque las personas destinatarias de lo que se dice en el auto así lo dicen expresamente, pues es muy difícil creerse el resto del auto. El auto da toda la impresión de que está montado con una cantidad de conversaciones mezcladas, entresacadas, cogidas por los pelos unas con otras, y yo realmente tengo muchas dudas de que ese auto realmente aguante la prueba que tenga que aguantar en el caso de que se llegue a un juicio en el que tenga que ser aportado, ¿no? A mí no me merece ninguna credibilidad. Lo he leído muy rápidamente, porque ayer tuve un percance y no estuve operativo, entonces solamente lo he conseguido hoy por la mañana y lo he podido mirar, lo que lo he podido mirar, pero la impresión que a mí me produce es que es un auto muy fullero. Un auto muy fullero, muchísimo ruido, pero muy pocas nueces realmente. Catedrático, de nuevo, no se retire. Acaba de hablar el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, y desmiente, este es el cuarto desmentido, un extremo más. Dice, no, la directora de la Guardia Civil no se reunió con nadie para presionar a nadie. No ha habido presión sobre los agentes que investigaban al Partido Socialista. La directora de la Guardia Civil no ha tenido ninguna reunión con ninguna persona, la que has indicado, Leire o cualquier otra, en términos de ningún tipo. La directora de la Guardia Civil es una auténtica persona vinculada con el respeto a la legalidad. Se está diciendo esto es un asalto más. Hay un asalto al gobierno y el Ejecutivo hoy lo está leyendo así. Con cuestiones de tiempos en la justicia que el Ejecutivo está denunciando, porque este es un juicio que ha corrido a una velocidad de vértigo. En 2024 se abría la investigación judicial en ese juzgado, el número 3 de Badajoz, con aquella protesta contra el ministro Félix Bolaños. Después, y a toda velocidad, abril del 25, hemos tenido auto de procesamiento. Se procesaba a David Sánchez y se le sentaba en el banquillo así. Y justo ahora, hoy, llega a tribunales. La audiencia provincial confirma el procesamiento, se sienta en el banquillo y tenemos hoy juicio al hermano de Sánchez en una causa que hoy el Ejecutivo está diciendo es el último asalto político. Es inviable, como dice el abogado, demostrar ese poder que es omnímodo y que funciona incluso cuando no lo tiene, ¿no? Hay una cuestión que hoy ha entrelazado los dos casos. Hoy Vox pide incorporar a este caso los registros, los requerimientos de información que tienen lugar ayer en Ferraz. Javier Pérez Royo, catedrático de Derecho Constitucional. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días. Hola, buenos días.
Y hoy tenemos a Ángel Víctor Torres, a Ernesto Urtasun, a Óscar López diciendo esto es sorprendente. Hay una confabulación, una campaña lawfare. ¿Hay una campaña judicial contra el gobierno o simplemente hay un calendario judicial que le está ahora mismo suponiendo problemas políticos? Bueno, pues de momento, en lo que hace referencia al caso con el que habéis empezado, que es el caso del hermano del presidente del gobierno, yo creo que sería conveniente que la audiencia supiera que los hechos por los que se juzga a este señor fueron de 2016-2017. Y que, sin embargo, el auto por el que se transforman las diligencias y ha acabado imputándosele es un acto de mayo de 2024. Pero es que además en el auto se recabó información de la Diputación de Badajoz sobre cuál había sido el procedimiento de contratación, y el procedimiento de contratación, que se le dieron todo tipo de explicaciones, es el procedimiento normal en la contratación administrativa, y está todo perfectamente detallado: por qué era necesario la plaza, por qué urgía la convocatoria de la misma, quiénes se presentaron, que concurrieron 11 personas, que todas fueron entrevistadas y se levantó acta de la entrevista que había cada una de ellas, que se hizo la propuesta de adjudicación, que se adjudicó y que se estuvo en la plaza este señor sin que hubiera ninguna queja de ningún tipo. Estuvo 7 años desempeñando la plaza. Pero es que además hay una cosa, es decir, desde el momento en el que se celebró el concurso y se adjudicó, se abría el plazo para que cualquiera de los 10 firmantes que no habían recibido la plaza hubieran podido interponer un recurso contencioso administrativo, y de esto hay centenares de casos en todos los tribunales contenciosos administrativos de todas las provincias de España. Esto es normal. Y sin embargo aquí no ha habido ni un solo recurso contencioso administrativo por las personas que estaban legitimados para poder hacerlo, y de pronto aparece en el año 24 este auto a partir de una denuncia de manos limpias que, como dice el propio Ministerio Fiscal, es que es increíble, ¿no? Entonces, ¿esto cómo se explica? Pues no se explica nada más que porque este señor es el hermano del presidente y porque hay que encontrar el hermano del presidente, sea como sea, ¿no? Y esto realmente yo estoy asombrado, ¿no? Tengo ganas de ver al final qué sentencia se dicta, ¿no? Pero es que Ángel Víctor Torres acaba de hablar abiertamente de lawfare, de guerra de jueces contra el gobierno, de política disfrazada de togas. El lawfare existe cuando hay instrucciones judiciales, y pongo un ejemplo claro, que pretenden elevar a un ministro del gobierno de España para que sea imputado, y finalmente el Tribunal Superior deja en evidencia al juez. Eso ha ocurrido con el juez Peinado y con el ministro Bolaño. ¿Hay lawfare? ¿Hay ahora mismo una ofensiva? Bueno, de entrada lo que hay, yo me quiero agarrar todo el rato a los hechos. Hay una denuncia de manos limpias que dice que el hermano de Pedro Sánchez se está enriqueciendo de una manera extraordinaria, denuncian 1 millón de euros y denuncian que eso hay que investigarlo. Y se abre una investigación, cosa que a mí me parece razonable. Si alguien tiene de repente 1 millón de euros y es hermano de un presidente del gobierno, pues lógicamente hay que investigarlo. Cuando resulta que no tiene 1 millón de euros, sino que tiene 71.000 euros, que esto le costó a la policía, sorprendentemente le costó mucho a la policía llegar a descubrir el patrimonio de este hombre, que era público y notorio, y era cuestión de llamar al banco. Pero costó un tiempito, y esto circuló en medios de comunicación mucho tiempo, como circuló el hecho de que tributaba en Portugal, como circuló el hecho de que no sabía dónde trabajaba, que no iba a trabajar. O sea, cómo se ha agrandado este caso de 1000 maneras, tanto mediáticamente como en una investigación prospectiva, es obvio y notorio. Y sin embargo, a una velocidad de vértigo ya estamos en el juicio. Bueno, pues habrá que ver si se puede demostrar que Pedro Sánchez, como insinuaba Javier hace un momento, era capaz de enchufar a su hermano estando en la carretera después de que le echaran del Partido Socialista. Porque las fechas son esas. Entonces, es inviable, como dice el abogado, demostrar ese poder que es omnímodo y que funciona incluso cuando no lo tiene, ¿no? Hay una cuestión, fuentes del Ejecutivo llaman la teoría de la máquina de Coca-Cola. La máquina no cae de un golpe, hay que darle mucho golpe hasta que vuelca. Estamos en esto. Aroca. Ana.
Pues sí, a mí me parece que estamos por la acumulación de casos de estos últimos días en el último asalto o el pretendido último asalto de un gran combate de derrumbe del gobierno, ¿no? Y bueno, en el caso que nos concierne, ya que ha pasado, parece en parte, la marea de ayer, que algunos periodistas insignes tuvieron en fin, el detalle de calificarla como game over, utilizando un anglicismo para decir se acabó la función, pero hoy ya no están en la misma película. Bueno, pero el caso del señor Sánchez es bastante paradigmático de lo que ha dicho el señor letrado, ¿no? Es una investigación prospectiva, es una fish expedition, que se dice en inglés, a ver lo que se saca. Bueno, al final, ¿qué van a conseguir? A lo mejor, si se consigue, condenan a un músico. Insistimos que es el hermano, pero es un músico. Y un músico que tiene algo que ver con el gobierno de España, por lo visto. Yo creo que no, pero es un músico y en todo caso lo que demuestra algo que teme mucho la oposición a Pedro Sánchez, es el prepoder del perro. El perro tiene poder antes de tener el poder, cuando tiene el poder y cuando deje de tener el poder, el perro también tendrá poder. Le temen, vamos, es un temor canino. Bueno, yo... Una imagen, otra imagen que lleva sostenida 9 días y que hoy el gobierno está diciendo es una campaña. Bueno, mira, te voy a leer un tuit que acaba de poner Vicky Rosell que dice: el banquillo de la Kitchen sonríe viendo que su sistema, su estado en B, donde se deciden investigaciones, condenas, vidas y haciendas, aún funcionan. Yo lamento, como dice ella, que estemos todo el rato mirando el plato que se nos sirve y no a los cocineros. Me parece que este calendario, cualquiera que lo piense un poco, no tiene ningún sentido, no se corresponde con la realidad de los tiempos de la justicia de este país. Y bueno, y además hay una oposición jugando a lo mismo desde el día 24 de junio y aquí estamos desde entonces. Yo creo que el calendario es una circunstancia. Creo que el hecho de que David Sánchez pueda ser condenado o no dependerá de que se demuestren los presuntos delitos. Esto empezó con una denuncia a manos limpias que decía que tenía un patrimonio de 1 millón de euros. Resultaba que tenía 71.000. Luego resultaba que vivía en Portugal y que tributaba en Portugal, y era mentira. Luego resultaba que no iba a trabajar y también está... Ahora mismo vivía en la esa base. Prospectivo no, lo siguiente. Esa es la cuestión ahora mismo. Si se han presentado denuncias, la de manos limpias, que abre todo este procedimiento, que son simplemente abrelatas, son instrumentos para poder investigar y llegar aquí. Esto es lo que están diciendo, este es el argumento de los abogados de David Sánchez. ¿Existe alguna base? Porque lo que se está diciendo es, oiga, ustedes presentan esto, sirve para investigar y acabamos en otra cosa. Manos Limpias presenta y acabamos en algo que desborda a Manos Limpias. Y se están cuestionando a esos jueces que escribían que era el hermanísimo. ¿Existe base? Vaya adelante o no, ¿existe base para esto? Y en estos momentos, en el banquillo de los acusados, el hermano del presidente del gobierno. Vox acaba de plantear incorporar la causa y el auto que ayer redactaba el juez Santiago Pedraz, el que permitía el acceso de la Guardia Civil a Ferraz. Las dos causas se están entrelazando en lo que el gobierno dice es una ofensiva judicial para desestabilizar al Ejecutivo, con la teoría de la máquina de Coca-Cola. No se puede derribar la máquina en un golpe. Hay que hacer mucho golpe para tumbarla. Y esto es lo que está diciendo el Ejecutivo.